Seguimos analizando lo que es la adoración, ¿verdad? Los puntos de adoración, cómo son importantes cada uno de ellos y qué es lo que tenemos que hacer. Estamos aún en el tema de la oración. Pablo nos dice orar sin cesar y es importante, ¿verdad?, ver la enseñanza que Cristo nos dio en cuestión de allá de Mateo capítulo 6. Y nos quedamos, ¿verdad?, en cuestión de que contestamos la pregunta ¿cómo debo de orar? ¿Cómo debemos de orar? Es importante entender los ingredientes para que así cada vez que oremos, no importa la hora, el momento, siempre sepamos, entendamos qué debemos de decir y cómo debemos de decirlo, ¿verdad? Eso es importante esto. Entonces, y mencionábamos lo último, que debe ser sin egoísmo y nuestra oración debe ser con acción de gracias. Segundo punto, ¿verdad?, que es la segunda pregunta que vamos a analizar en cuestión de la oración. ¿Cómo debo de orar? Es importante saber cómo debemos de orar. Es necesario, ¿verdad? Al mismo Cristo le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y vimos, ¿verdad?, qué es lo que no debe tener el cristiano para llevar a cabo esta oración. Y analizamos allí, ¿verdad?, en cuestión de, dice Jesús en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces es importante entonces que tenemos que entender, esa la miramos tomando, ahorita voy a poner un segundo. Entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros para ver las cosas que Dios necesita. Entonces, cuando hablamos, yo entendía palabrerío, hay cosas que tenemos que entender en cuestión del palabrerío. Es importante esto. En segundo lugar es, ¿por cuáles cosas, verdad? ¿Por cuáles cosas se debe orar? Es importante. Entonces ya aprendimos cómo debemos de orar. Es importante, ¿verdad?, que tenemos que saber cómo debemos de orar al Padre por medio de Cristo Jesús. Y cuando ya Cristo enseña, dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué implica esto? Bueno, que nunca debemos minimizar el nombre de Dios. Por ningún motivo tenemos la oportunidad de minimizar el nombre de nuestro Padre Celestial. Cristo pudo haberlo hecho siendo el Hijo único, pero ni Él, ¿verdad?, con el amor que tiene a su Padre, lo hizo. ¿Por qué? Porque nos quiere dar una enseñanza a nosotros de que por ningún motivo debemos de minimizar el poder de Dios. Es importante entonces decir, como Cristo dice, ¿verdad?, Padre, ¿dónde está? En los cielos. Y es importante analizar estas cosas. ¿Por cuáles cosas se debe de orar? Es algo que también yo me preguntaba, decía, ¿cómo? Es donde ya empezamos a identificar el horario, empezamos a identificar, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, horario, empezamos a identificar el lugar, empezamos a identificar la necesidad, ¿verdad? Empezamos a identificar el motivo. Es importante, ¿por qué? Porque cuando usted sabe el horario, va a poder entender, ¿verdad? Y como todo esto, todo lo que hacemos, sea de cuestión de oración, de la adoración, tenemos que entender que todo lleva homilética. ¿Saben ustedes qué significa homilética? Yo sé que los hermanos que les dan clases, ¿verdad? Bueno, homilética es lo que hace introducción, para más fácil, ¿verdad? Vamos a decir, es la introducción en primer lugar, esa es la más común, que es el cuerpo. Y tercero es conclusión.
todo lo que hacemos tiene un principio, tiene el cuerpo, que es, vamos a decir, el cuerpo viene siendo esto de aquí, y el lugar, ¿verdad? Todo eso viene siendo todo esto. Entonces, vamos a decir que usted va a orar por los alimentos. Si usted va a orar por los alimentos, vamos a decirlo así, usted ya entiende cuál es el lugar, ¿verdad que sí? Ahora, el horario, entonces usted tiene que identificar, bueno, ¿qué horario estoy desayunando? Si es el desayuno, ya entiende el horario, ¿verdad? El lugar, pues ya depende de donde esté usted, ¿verdad? No importa. Entonces, puede estar a solas. Si está a solas, vamos a decirlo así, si usted está a solas, la oración es más, Señor, Padre, te pido, ¿verdad? Que es singular. Si usted está con su pareja, con sus hijos, Señor Padre, te pedimos, que es plural. ¿Diga? Entonces, eso es lo que va a identificar. Entonces, cuando usted entiende esto, va a saber qué pedir. Entonces, cuando usted va a pedir por los alimentos, en este momento, usted no va a pedir por enfermos, no va a pedir porque Dios le dé un trabajo, no va a pedir todo eso, que son cosas que realmente son necesarias tal vez, pero no es el momento de hacerlo, ¿verdad? Es donde empezamos a entender la homilética. La homilética, vamos a ver, ok, voy a hablar a Dios tocante a los alimentos, me voy a sentar a consumir alimentos, es mi hora nada más de agradecerle a Dios por los alimentos. ¿Sí bien? Y es donde empezamos a notar nosotros la diferencia, es el lugar, eso es lo que es homilética. Entonces pone usted la introducción, ¿verdad? Se enfoca a Dios Padre, el cuerpo viene siendo, ¿verdad? La petición, ¿verdad? La petición que usted va a hacerle a Dios, que viene siendo los alimentos, y la conclusión es la gratitud. La gratitud en el nombre de ¿quién? De Jesús o de Cristo, ¿verdad? Es el medio a ir en la oración. Entonces, toda oración, y ahí es donde empezamos a identificar por cuáles cosas se debe de orar. Entonces, ahí es donde empezamos a ver nosotros en cuestión de la adoración. En cuestión de la adoración, ok, llegamos a la adoración, se da la primera oración. Entonces, la primera oración no tiene que tener nada más que ¿qué? Entonces, ahí es donde empezamos a decir nosotros, ok, ya estoy entendiendo, ¿verdad? ¿En qué me debo de enfocar? Si vamos a orar por la clase, como ahorita la oración que hizo el hermano, vamos a orar por la clase, el estudio bíblico que vamos a tener, darnos la oportunidad, ¿verdad? De todos, quitar todos los prejuicios, cosas así, quitar todo el corazón, prepararnos todos, ¿a qué? Al estudio bíblico. ¿Digan? Y eso es lo importante. Cuando ya entendemos esto, vamos al Padre, sabemos la petición, entonces ya el hermano que está aquí enfrente, pues no va a decir, te pedimos por los enfermos de la congregación, te pedimos por aquellos que van de viaje, te pedimos por aquellos que no han llegado. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos orando. ¿Se fijan? Y eso empezamos nosotros ¿a qué? A condensar y a entender qué tipo de petición estamos haciendo. Ahí no entran enfermos, no entra nadie. Si es la primera oración, es el enfoque, ¿verdad?, de introducir. Entonces estamos introduciendo. Esto es homilética. Y esto todos tenemos que entenderlo. Si no entendemos un poquito de homilética, es por eso que nos perdemos y empezamos a orar y ya de cuenta que ¿qué será? ¿Qué será algo que podamos entender? Es como si usted va a sembrar algo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se hace cuando se va a sembrar? Si alguno de ustedes ha sembrado, yo nunca he sembrado, pero he visto el proceso más o menos. ¿Qué es lo que primero se hace? Se limpia la tierra, ¿verdad? De una manera u otra se busca la manera de ¿qué? De limpiar la tierra, ¿verdad? Preparar, hay que preparar. Entonces ya una vez que está preparada la tierra,
entonces ya se busca, ¿verdad?, el grano que conecta con ¿qué? Con ese tipo de tierra también, ¿verdad? Porque usted no puede sembrar algo que no se da. Usted no va a sembrar cocos porque aquí no se dan los cocos, ¿verdad? Las palmas de coco. ¿Por qué? Porque eso se necesita una tierra tropical. Entonces tiene que entender usted también eso, ¿se fija? Entonces va conectando todo y así es la manera que va dando. Eso es lo que es introducción. Prepara la tierra, siembra lo que es correcto, va cuidando, va creciendo, va dando, y cada temporada, cada tiempo de día va dando lo que es lo correcto. Entonces, en nuestra oración, ¿por cuáles cosas debemos de orar? Bueno, yo tengo una lista aquí de cosas, ¿verdad?, que puse yo, que nos pueden ayudar en cuestión de ellos. Y la primera, la más importante, déjenme quito todo esto, sorry. Era nomás para que entendamos, ¿verdad?, lo de la oración. La primera cosa por la cual debemos orar nosotros es por sabiduría. Es lo primero que tenemos que pedir. Es importante, necesario. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, si alguien gusta leerlo por favor, Proverbios capítulo 1 versículo 7, para que entendamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian? ¿Quién es un insensato? Es aquel que no quiere conocer, que no tiene temor a Dios. Santiago nos dice claramente en el capítulo 1, noten ustedes el versículo 5, si les gusta leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es algo en lo cual, nuevamente, si usted lee el contexto, en ambos lados, en contexto, no es una sabiduría que viene así en una forma sobrenatural. Es una sabiduría que requiere ¿qué? Requiere disciplina, requiere amor, temor a Dios, requiere querer conocer a Dios más. Entonces, yo he entendido que es lo primero que debemos de pedir, porque tristemente nos agarramos pidiendo de todo, ¿verdad que sí? Nos agarramos, Padre, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por... No, lo primero que debemos adquirir es conocimiento. Es importante entender el conocimiento, pero el conocimiento verdadero, ¿verdad? El conocimiento que nos va a llevar a conocer a nuestro Padre Celestial. Porque una vez que usted tiene ese conocimiento, automáticamente usted va a ir entendiendo, va a ir comprendiendo, ¿verdad? Decirle a Dios, ayúdame. ¿A qué se refiere Santiago? Bueno, que veces que leemos escrituras, leemos textos y estamos como el eunuco. A todos nos pasa, estamos como el eunuco, estamos leyendo y estamos... no alcanzo todo, ¿verdad? Entonces ya cuando empezamos a leer mejor y empezamos a leer todo, saber de qué habla, qué es el contexto, ¿verdad? El contexto, que es algo que tenemos todos que respetar. El que no respeta el contexto, lo usa como pretexto, los textos, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? Inmediato. El contexto remoto y el contexto general. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que tenemos que saber, si alguien les pregunta, ¿de qué habla la Biblia? No, pues de Dios. ¿Cuál es la respuesta más fácil? ¿Verdad que sí? Pero realmente hay un tema central de la Biblia. Entonces, y es algo que tenemos que saber nosotros como cristianos. No nomás decir, pues habla de Dios. No nomás es decir eso, porque entonces no has entendido lo que lees. Sí, es como el eunuco. ¿Se fijan? No has comprendido el conocimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Se fijan?
Entonces, el tema central de la Biblia es ¿quién es Dios y qué quiere que yo haga? Son dos preguntas. Usted lo puede poner en sus palabras, pero eso es lo que yo he entendido. ¿Quién es Dios? Nos enseña quién es Dios y qué espera de nosotros. No nada más habla de Dios, no. Habla también de lo que yo tengo que hacer para qué. Para ser salvo. ¿Se fijan? Entonces, cuando ya entendemos el contexto, pues vamos a decir, ok, ya estoy empezando a entender. Entonces ya cuando leo un versículo, digo yo, ok, ¿de qué está hablando el escritor? ¿A qué se está refiriendo? ¿Se fijan? Entonces ya cuando nuestras peticiones son más claras, son más entendibles, ya empezamos a entender, ok, quiero que Dios entienda cuál es mi petición, qué es el conocimiento que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? La sabiduría es en primer lugar. Segundo lugar, que se haga siempre la voluntad de Dios. Es importante esto, hermano. Por esta razón, por este punto, muchos cristianos, miembros de la iglesia, se han retirado de la iglesia. Muchos cristianos, miembros de la iglesia, han dejado de participar. Muchos cristianos, miembros de la iglesia, han dejado aún de venir a los servicios. Por esta razón, hermanos. Porque no entienden cuál es la voluntad de Dios. Estamos pidiendo. Dios nos responde. ¿Pero qué creen? No es lo que queremos escuchar. Muchas de las veces. Pero como no aceptamos la voluntad de Dios, nos ponemos berrinchudos, soberbios, orgullosos. Decimos, nada. ¿No sucede así? Sí sucede. Por eso muchos dicen, yo le pedí a Dios, Dios me contestó, por eso yo ya no quiero nada con Él. O Dios te contestó. Simplemente que no quisiste escuchar lo que Él te contestó. Es importante entonces entender. Cuando ya decimos que se haga tu voluntad, mismo Cristo nos dice claramente, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? Tierra. En la tierra. Cuando Cristo iba a ir a la cruz, oró a Dios. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No era por miedo, hermanos. Cristo nunca tuvo miedo. Sabía que venía a este mundo. Porque muchas veces queremos confundir y decir, no, es que Cristo tenía miedo. No, no tenía miedo. Cristo no fue un cobarde. Porque él mismo dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pues Cristo no es cobarde. Pero él pide a Dios, pero al último las palabras fueron, pero no se haga como yo, sino como tú digas. Es importante. Igualmente, nuevamente, ¿verdad? Es importante, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando ya uno va poniéndose, se haga tu voluntad, y va uno eso sembrando en su mente, y va uno sembrando eso en su corazón, uno va aclarando muchas cosas que tal vez lo que yo estoy haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez la manera que yo estoy conduciendo mi vida, yo estoy queriendo ayudarle a Dios, y Dios no necesita ayuda. ¿Se acuerdan de Nahum? Fíjense en Nahum. El profeta Nahum. Vamos allá en el Antiguo Testamento. Para que entendamos, ¿verdad? Fíjense en Nahum. Nahum en el capítulo 1. Empieza Nahum, ¿verdad? Y dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de ¿quién? De Nahum, de Elcos. ¿Se acuerdan de esa ciudad de Nínive? ¿Quién proclamó allí? Jonás. ¿Se habían arrepentido todos? Sí. Dicen, ¿verdad? Que no, hasta los animales, no se refieren a los animales, porque los animales no tenían pecado. Pero fíjense ahora qué estaba sucediendo. Volvieron a seguir en sus pasos, volvieron a seguir sus vidas, vieron que todo estaba bien. Bueno, dice, Jehová es Dios de celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de ¿qué? De indignación. ¿Se venga de quién? De sus adversarios, y guarda enojo ¿para quién? O sea, sí,
Dios te va a escuchar, te dice, Dios, si tú me das esto, yo te juro que te voy a ser fiel por toda la vida. Y Dios te ofrece y te da lo que tú le pediste, y de repente tú te olvida. ¿Va a suceder algo? Va a suceder algo. ¿Por qué ahora me está saliendo todo mal? Hey, tú decidiste ser enemigo de Dios. Dios no es el enemigo. Nínive decidió ser el enemigo de Dios. ¿Y qué dice Nahum? Dice, Jehová es tardo para la ira, nos ama bastante, dice, y grande en poder, y no tendrá por inocente a quién. El pecado nos va a alcanzar, y es mejor que nos alcance ahorita, que estamos aquí vivos, que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de mejorar y de aclarar las cosas con Dios, que nos alcance ¿dónde? ¿En la muerte o en el día del juicio? Es mejor, porque entonces no nos va a ir bien. ¿Se fijan ustedes? O sea, hay que entender estas cosas. Entonces, cuando vemos por cuáles cosas se fijan ustedes, ya cuando vamos entendiendo, Nahum empieza, ¿verdad? Dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo ¿de qué? De sus pies. ¿Dónde estamos nosotros? Somos nada para Dios, si realmente nos ponemos a pensar. Y Nahum empieza, ¿verdad? Empieza a decir lo que Dios hará, y luego el capítulo 2 empieza a decir cómo Dios lo hará, y luego por último, en el capítulo 3 dice, ¿por qué Dios lo hará? ¿Por qué Dios lo hará? O sea, para que no estuvieran los de Nínive como diciendo, ay, yo no entiendo por qué está pasando esto. Ya cuando entendemos la voluntad de Dios, entendemos la razón, ¿verdad? Y dice uno, hermano, donde sea que voy, es el mismo problema. A lo mejor el problema soy yo. Y no me he dado cuenta. No importa dónde esté, siempre es lo mismo. A lo mejor porque quieres regirte de acuerdo a tu voluntad y no a la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, ahí está la clave. Dura cosa te dar cosas ¿contra qué? Contra el aguijón. Deja de pelear con Dios. Dejemos de luchar en contra de Dios. Dejemos de pensar que nosotros podemos y tenemos la autoridad y el poder para ayudarle a Dios. No lo tenemos. Por eso Cristo dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? Aquí en la tierra. Gobierna en mi corazón. Que lo que sea respondido por ti, yo puedo decir, gracias Señor. Es importante, ¿verdad? Si es una enfermedad crónica, no reniegues. Recíbela. Recíbela. ¿Por qué a mí, si apenas tengo 23 años y mira el cáncer que me dio? ¿Por qué no? ¿Por qué no a ti? Me pasa un accidente, me quedo inválido. ¿Por qué a mí, que apenas estaba en pleno? Conocí un hermano, hermanos, que tenía contratistas, tenía muchas casas y todo eso, y ahorita el hermano no se puede mover después de esa enfermedad que poco a poco el cuerpo no va respondiendo. Y ahorita su esposa es la que tiene el control de su cuerpo y todo lo que él hace. Y también yo creo que también muchos así se ponen a pensar, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Por qué a mí con esto que me están pasando los problemas con mi pareja? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ti? ¿Qué te hace especial? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué te hace especial a ti? Es importante entender estas cosas. Entonces, es donde empezamos a analizar y decir, ok, a lo mejor lo que me está pasando, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿verdad? Y miren si realmente estás con ¿quién? Con Cristo. Y es donde vas a decir, ok, estas cosas me están pasando a mí, ¿por qué? Porque a lo mejor estoy duro de cabeza, no quiero entender. No dejo que me instruyan con la palabra de Dios. No dejo que me amonesten con la voz de Dios. Hermanos, todos fuimos en ese tiempo y hemos sido así también en algún tiempo. Tal vez en nuestra juventud, tal vez en el tiempo que tenemos de cristianismo. Por eso Pablo les dice a los hermanos allá en Éfeso y a los hermanos allá en Colosas, ¿verdad? Que no sean niños que fluctuantes, llevados por doquier. En otras palabras, maduren. Pero la única manera de madurar es entendiendo la voluntad
la voluntad de Dios. Es la única manera de poder caminar, ¿verdad? Y entender cuál es el camino que voy a tomar. Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué yo quiero llegar a mi manera? ¿Por qué yo quiero decir, no, es así? No, tengo que entender la voluntad de Dios. También, la otra, si usted gusta leer Mateo capítulo 6, versículo 13, para no caer en ¿qué? En tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Noten ustedes, Cristo fue perfecto, Cristo no pecó, pero aún así Cristo entendía el pecado. ¿Se fijan? Aún así Cristo sabía que si Él no se mantenía pidiéndole a Dios estas palabras, Él también podía caer. ¿Se fijan? En la parte humana. Entonces, nunca pensemos que somos tan espirituales que nada nos puede vencer. Porque hay veces que llegamos a pensar eso. Llegamos a creernos tan alto. Llegamos a pensar que somos muy, muy, muy espirituales y no hay quien me enseñe, quien me amoneste, quien me diga lo que tengo que hacer. Y no entendemos. Por eso es importante que Dios nos libre de tentación. Es importante pedir estas cosas. Que siempre estar constantemente, Señor, ayúdame, ¿verdad? Es en el único lugar que tú puedes ser claro. Señor, tú sabes mi debilidad. Y decirla en privado. Decir tu debilidad en privado con Dios. Entra a tu corazón. Tú sabes que yo soy esto. Tú sabes que hasta ahorita soy así. He mejorado, pero aún sigo siendo así. ¿Te veía? Es la única oportunidad que puedes hacer, realmente postrarte ante Dios y decirle, ¿quién más? Dios ya lo sabe. Pero tener esa plática honesta con Dios. Quedar desnudo delante de Dios. Eso es lo importante. ¿Se fijan? Entonces ahí está la clave. Entonces es importante, ¿para qué? Para que Dios nos libre. Dios conoce nuestras tentaciones y sabe exactamente. Cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de tentaciones. Cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer la tentación. ¿Para qué? Para poder hacer un cambio. Si no reconocemos nuestra tentación, desde ahorita se lo digo, nunca, si pasen 20, 30 años usted sirviendo al Señor en el Evangelio, usted va a dejar que Dios lo cambie. Porque va a seguir terno. Hermanos que usted mira que tienen años y se enojan como si nada, y dice uno, wow, uno tiene 30 años en el Evangelio y todavía sigue, ¿verdad?, actuando así, o respondiendo así. ¿Por qué? Porque nunca se han expuesto a Dios desnudamente, espiritualmente ante Dios, ¿verdad? Y diciendo al Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú desees. Es importante llegar a ese punto. No necesitas que Dios te dé una prueba tan grande para que puedas llegar y rodearte. Es mejor rodearte antes. Es mejor rodearnos antes. Antes de que cualquier cosa pase. ¿Para qué quieres que te deje tu esposa? ¿Para qué quieres que te deje tu pareja? ¿Para qué quieres que se te muera tu hijo? ¿Para qué quieres que se enferme tu familiar? ¿Para qué quieres llegar a ese punto para arrodillarte? Mejor ahorita, mientras todo está bien, arrodíllate. Póstrate ante Dios. ¿Para qué? Para que sea mejor tu vida. No que no te va a pasar nada de eso. Te pueden pasar tantas cosas. Pero aún así, librarnos de la tentación. Eso es importante, se fijan ustedes, librarnos de la tentación. Y se fijan, todo esto que vamos viendo no es nada de lo exterior, hermanos, porque a veces que nuestras oraciones se enfocan en todo lo de afuera, todo lo que miran nuestros ojos. Se enfoca, Señor, dame una casa, dame un hogar, dame un trabajo, dame, o sea, cosas que son importantes, sí son importantes. Pero las más necesarias son las que salen de aquí. La abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Eso tenemos que tener cuidado. Es importante. Fíjense, ahora dice aquí en
Santiago capítulo 5, versículo 16, a mí me gusta leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Orar por las necesidades. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Se conectan estos dos, noten ustedes. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿Se fijan que la necesidad no tiene nada que ver con cosas materiales? ¿Tiene que ver con qué? ¿Cosas qué? Espirituales. Orar por la grey, porque muchas la mies, y pocos ¿qué? Dice Cristo, pocos son los obreros. Pocos son los obreros. Entonces, fíjense ustedes, hay que orar bastante, ¿verdad? Bastante por los hermanos. Hay que orar bastante por aquellas personas que tienen a cargo las congregaciones. Hay que orar por aquellas personas que se enfocan en ayudarnos a mejorar en nuestra vida espiritual. Hay que orar por aquellas personas que aman, ¿verdad?, a Dios lo suficiente. Hay que orar por ellos. Hermanos, hay que orar. Por eso Santiago, hay que orar por ellos. Hay que entender que esa es la necesidad más grande. La necesidad más grande en el mundo son obreros. No es un trabajo, no es un aumento en nuestro cheque. ¿Se ven ustedes? No es una posición económica. Son obreros en la viña del Señor. Y lo hemos cantado, ¿verdad? Cristo está buscando obreros hoy. Y lo cantamos bien, pero realmente lo pedimos. Es donde queda, ¿verdad? Porque estamos cómodos nosotros donde estamos, hermanos. Nos sentamos y ahí nos quedamos. Y no, tenemos que buscar, orar por aquellas personas, hermanos, orar. No atacarlos. Cuando atacaban a Moisés, ¿cómo les iba al pueblo? Los destruían. Cuando atacaban a Cristo, ¿cómo le fue al pueblo? Lo destruyeron. Tal vez no nos gusta, pero tenemos que pedir por los ancianos, los diáconos, y no nomás de nuestra congregación, hermanos, del mundo entero. Predicadores, maestros. ¿Se ven ustedes? Por todos ellos. Es importante, pues el Pablo, oren por mí, es lo que Pablo está diciendo, oren por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también puedo llegar a caer en tentación. Es importante orar, esa es la necesidad más grande, hermanos. Y a veces que pensamos que la necesidad más grande es, ¿qué necesito yo? No, ¿qué necesita Dios en este mundo? Es importante. Otra cosa es también, no sé, preguntas, comentarios, voy a darle antes de que se acabe el tiempo. Algo que quieran añadir. Nada. Seguimos. Debemos orar, ahora sí, por los pecadores. Es importante orar por los pecadores. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Debemos orar por los pecadores. ¿Qué dice ahí? La primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. La palabra hombres allí es andropos, que es término general, tanto varón como mujer. Hombre masculino como
¿verdad? Mujer femenina. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante da una especificación solamente para los hombres y más adelante una especificación solamente para las mujeres, ¿verdad? Pero en esa palabra ahí dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. A lo mejor me cae gordo mi vecino. A lo mejor no lo soporto, a lo mejor no sé, ¿verdad? Nunca hemos conectado. Bueno, tengo que orar por él. Para que algún día él escuche la palabra de Dios. A lo mejor me hizo daño un cuñado, una cuñada, un familiar. Me hizo algo en el pasado antes de que yo fuera cristiano, mientras yo soy cristiano, no sé, en fin, no importa. Tengo que orar por él. Mi corazón siempre tiene que estar delante de Dios limpio. ¿Oraría por Judas, Jesús? ¿Ustedes qué creen? Sí oró. Si usted lee Juan capítulo 14, ¿verdad? Y capítulo 17 se da cuenta de que Cristo oró por todos ellos y por todos nosotros que todavía ni existíamos. ¿Se fijan ustedes? Para que vinieran a ser uno con Dios. Es importante entender por las cuales cosas debemos de orar. Pero nuevamente estamos como Asadón nada más pidiendo para lo que necesitamos nosotros para sobrevivir aquí en el mundo. No. Lo que necesitamos realmente para sobrevivir aquí en el mundo son lo espiritual. Es su palabra, es crecer en conocimiento, es dejar que el mundo ruede, pero su palabra permanezca para siempre. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? Así debe ser. Y es importante entender estas cosas, verlas de esta manera. Por eso Pablo dice el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Cristo, Jesucristo. Eso es necesario orar nosotros. Entonces necesitamos hacer los prejuicios a un lado, necesitamos dejar todas esas cosas que nos impiden, ¿verdad?, amar al pecador, no el pecado. Nosotros tenemos que amar al pecador, pero no amar el pecado. Es importante esto, son dos cosas muy diferentes. Y tenemos que hablar de esa manera. Y si un hermano anda mal, si un hermano quiere conducir su vida a su manera, tenemos que orar por él también. Si un hermano se ha retirado de las cosas de Dios, tenemos que orar por él también. ¿Se digan? Porque él es parte de los pecadores. Son hermanos que no quieren entender las cosas de Dios. Si hay hermanos conduciéndose mal dentro de la iglesia, como aquel joven que estaba con la madrastra, también tenemos que orar, ¿verdad? Porque en vez de hay situaciones así dentro de la congregación. A lo mejor no lo sabemos, pero puede suceder. ¿Verdad que sí? Hay que orar también por ellos. Todos merecemos ¿qué? Salvación. Son las cosas que debemos de pedir. También debemos orar por más obreros. Mateo capítulo 9, versículo 38. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fue la cita? Mateo capítulo 9, versículo 38. Fíjense, ¿quién está hablando allí? Cristo. ¿Qué está diciendo? No dice pidan, dicen rueguen, rogar. Entonces, una petición se hace más profunda cuando lleva un ruego, ¿verdad? Quiere decir entonces que entendemos la necesidad, entendemos lo que tenemos que hacer, tenemos que orar, y todo esto, ¿verdad?, es importante. Es necesario para Dios, es necesario para nosotros entender estas cosas. Por eso Cristo está diciendo, ¿verdad?, estas palabras. Necesitamos pedir, necesitamos orar por más obreros, necesitamos crecer, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que van a querer venir a engañar. Ahí en el capítulo 7, fíjense en el versículo 5 de Mateo, dice ahí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Entonces tenemos que tener cuidado de estas personas. ¿Cómo vamos a tener cuidado? Orando por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Bueno, entonces, así todo buen árbol da buen fruto, dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, orar. Porque ha habido muchos falsos profetas, ha habido muchos falsos maestros, ha habido muchos falsos predicadores, ha habido muchos falsos ancianos, ha habido muchos falsos diáconos, ha habido muchos falsos predicadores, ha habido muchos falsos apóstoles. No es algo nuevo. No es algo nuevo, es verdad. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar para que Dios nos mantenga siempre unidos a su palabra, creciendo en conocimiento, entendiendo lo que Él pide de nosotros, conociendo su palabra. Es importante estas cosas. Y ya cuando empezamos a ver estas cosas, nos damos cuenta nuevamente que no tienen nada que ver con lo material, nada que ver. Y por último, tenemos que Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense, ¿por qué debemos de orar entonces? Lo acaban de leer. Por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo los ingredientes, hermanos, de la oración, nuevamente, vamos a ir entendiendo la homilética de las cosas, vamos a ir entendiendo cuando estamos orando, ¿verdad? Si estamos orando en conjunto, sea una reunión de hogar, sea el servicio de aquí de adoración, o sea el servicio de la tarde, o sea el servicio del miércoles o del jueves, en fin, no importa donde usted se reúna, ¿verdad? Es diferente en cada lugar, pero vamos entendiendo entonces ahora sí. Entonces es como cuando usted aprende a cocinar, ¿verdad? Cuando usted aprende a cocinar, nomás que hice un huevo en la mañana, y hice un huevo en la tarde, y hice un huevo en la noche, y pues porque es todo lo que sabe cocinar, ¿verdad? Y ya de repente le va agregando papitas, de repente le va agregando tomate, pero sigue con el huevo, ¿verdad? Pero entre más se expanden los ingredientes, entonces dice, ok, ya entendí que el huevo es solamente, aunque me gusta mucho, es solamente para el desayuno, ¿verdad? Ya medio tarde. O para algo rápido, ¿verdad? Y vamos entendiendo, entonces, ok, este es desayuno, esto es comida, y esto es cena, o esto es merienda. Y va entendiendo usted que el momento, ¿verdad que sí? Y usted ya tiene los ingredientes, y dice, ok, ¿cuál es la hora del día? Ok, pues voy a comer esto. Porque es lo que uno hace, ¿verdad que sí? Automáticamente. Entonces van entendiendo. Entonces, cuando vamos entendiendo la oración, que es lo que Cristo está ayudándonos a entender ahí en Mateo capítulo 6, es lo que Cristo nos está ayudando a entender. Venga tu reino. Esa era la necesidad en ese momento. Entonces, ahorita no debemos de pedir venga tu reino, porque el reino ya está ¿qué? Ya está establecido. En ese momento sí había necesidad. ¿Por qué? Porque todavía no moría Jesús, todavía no había sido crucificado Jesús, entonces nosotros no tenemos que pedir. Se fijan ustedes, ya vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Por eso Cristo les dice, la necesidad es esta ahorita. Venga tu reino, ¿verdad? Es importante esto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo eso? Realmente. Queremos que Dios nos perdone todo, ¿verdad? Pero nosotros perdonar. No, señor.
tú no sabes lo que me hizo. Me dolió, me lastimó, se metió con mi hijo, con mi hija, le hizo esto a mi pareja, le hizo esto. ¿Verdad que sí? Ahí sí no perdonamos, pero estamos ahí dándonos golpes de pecho, pide perdón. No se debe hacer eso. Cristo nos dice pedir el perdón, así como nosotros damos perdón. Por eso mencionaba, ¿verdad? Cuando ya empezamos a pedir estas cosas, conocimiento, empezamos a entender su voluntad, ¿se vieron entonces cómo nos va moldando por dentro? Nos va mejorando a ser mejores cristianos. Y vamos dejando todos esos prejuicios, vamos dejando todas esas cosas que nos dominan en el mundo. Y ya al último vamos a poder decir, Padre, perdónanos, como este Cristo, como este también Esteban. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Perdónanos. A lo mejor algún día lo van a entender y espero que algún día lo entiendan. Que el daño que me hacen no es contra mí, es contra ellos mismos. Es importante entender esto. Y fíjense, cuando ya vamos entendiendo los ingredientes, ya sabemos entonces. Entonces, ya nuestras oraciones van siendo ¿qué? Siendo más eficaz y dejando de ser egoístas. ¿Verdad? Es importante esto, ¿verdad? Es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos. Entonces, cuando ya entramos a la adoración, ¿verdad? Porque es importante, falta un punto más, pero cuando entramos a la adoración, entonces ya entendemos, ¿verdad? Se nos pide la primera oración, enfóquese nada más en lo que sigue. Se nos pide la oración por el pan, enfóquese nada más en lo que se le está pidiendo. Si se le pide la oración por la ofrenda, enfóquese nada más por la ofrenda. Si se le pide la oración por el jugo de la vid, enfóquese nada más en el jugo de la vid. ¿Se fija? ¿Ya vamos entendiendo ahora sí? Entonces, no es el momento para decir otras cosas. No por el tiempo, es porque no es el momento. Si se le pide la oración, no se pare aquí a predicar. Nadie le dijo que se parara a predicar. Se le pidió que se parara a orar. ¿Se fijan? Ya cuando vamos entendiendo los ingredientes, ya vamos entendiendo. Es bien importante, ¿verdad que sí? Pues ¿por cuáles cosas debemos de orar? Conocimiento nos va dando lo importante delante de Dios. Es necesario ir acomodando las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros. Yo sé que a veces se nos pasa, ¿verdad? Porque de repente no dijimos un anuncio y ya cuando estamos acá arriba, hermanos, disculpen, se me olvidó esto. Yo sé que a todos nos pasa, pero no lo hagamos ¿qué? Un hábito. ¿Se ven ustedes? Se nota cuando una persona lo hace porque es hábito y se nota cuando una persona lo hace porque, pues, ¿verdad? Se le olvidó realmente anunciar algo, decir algo. Porque hasta uno mismo que está sentado, va a aventar unos 5 minutos de predicación y luego dar la oración. No, se le pidió orar. No tiene que venir a terminar el sermón o la clase del hermano que dio. No se le pidió eso. Se le pidió orar. ¿Fíjate? Vamos entendiendo entonces el tiempo, se ve como al principio puse, el lugar, es homilética, hermanos. Es homilética, vamos entendiendo, vamos acomodando las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos viendo, ¿verdad? Vamos agarrando estos ingredientes y créanme, ya cuando ya entendemos esto, cuando Pablo nos dice orar sin cesar, vamos a decir, ok, ya entendí por qué Pablo dice orar sin cesar. Porque hay muchas cosas en mi vida que suceden que en ese momento necesitan, ¿qué? Ser dirigidas a Dios. Desde que abro los ojos hasta que los cierro. Hermano. Acabo de decir un punto muy importante, hermano. Muchas veces queremos poner más en claro, no sé, lo que el hermano ha dicho, y nos ponemos a repetir la predicación o a hacer otra predicación, y lo que debemos acabar de confundir lo que se ha dicho. O a lo mejor sí se aclara más, pero no es el momento, ¿verdad? No es el momento. Se nos pide orar, es todo. Párese usted a orar y es todo, ¿verdad? Y también, ahí es donde entendemos también que no necesitamos recitarle a Dios lo que Él ya sabe, su palabra.
Hay veces que hay hermanos que están orando, lo vamos a ver en la siguiente sección, pero es importante entenderlo para que lo vayan ustedes masticando. Está diciendo, como dices tú en Mateo capítulo 5, versículo 3, como dices tú en Lucas, o sea, no es el momento, no es un sermón, estás orando a Dios. ¿Por qué estás pidiendo? Entonces vamos nosotros acomodando las cosas, vamos entendiendo. O sea, esto es comida italiana, entonces no le voy a echar chile de esto porque no es tacos, ¿verdad? Estos son pupusas, entonces no le voy a echar. ¿Por qué? Porque son pupusas. Esto es mole, entonces no le voy a echar esto porque es mole. Entonces va entendiendo usted la comida, ¿se fija usted? Va entendiendo la razón, el todo eso. Es importante, es homilética, hermanos. Y la homilética la hacemos desde que nos despertamos, desde que abrimos los ojos. Automáticamente lo hacemos. Ojalá usted de ahí, hermanos, sacar 5 o 10 minutos de descanso. Dios les bendiga.